¿Qué significa para los evangélicos la muerte del Papa Francisco y qué consecuencias traerá el próximo Papa que vendrá en la Iglesia Católica? Esta es una perspectiva de un evangélico pentecostal de cómo reaccionar o cuál debería ser nuestra postura a la muerte del Papa Francisco y cómo orar por la Iglesia Católica en sí. Y también analicemos cuál es el legado que dejó el Papa Francisco y también qué dicen las estadísticas y por qué esto nos incumbe, nos importa a nosotros los evangélicos a estar atentos a lo que pasa en la Iglesia Católica. Comencemos. Creo que el Papa Francisco ha sido uno de los papas más controversiales de los últimos siglos, específicamente del siglo pasado, quiero decir. Me atrevo a decir de que el Papa Francisco fue alguien fuera de lo común comparado a los dos papas anteriores, específicamente los que a mí me tocó ver su mandato o su pontificado, como le dicen. Pero para retomar o para recordar un poco de las controversias del Papa Francisco, y después les quiero compartir con ustedes cómo podemos orar por la Iglesia Católica como evangélicos. Pero es sin duda, no podemos negar como evangélicos que la Iglesia Católica y sus decisiones que ellos tomen tienen ramificaciones en la Iglesia evangélica y entre los protestantes. Muchos bien sabemos que el Papa Francisco se pronunció, hizo declaraciones muy controversiales, como por ejemplo autorizó la bendición para parejas del mismo sexo, que causó alegrías para el mundo progresista, pero causó mucha controversia entre los conservadores, los que creemos en el modelo bíblico del matrimonio. Pero recordamos también algo, tal vez lo más controversial que él dijo, es que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Y cosas como estas nos dimos cuenta nosotros de la influencia que tiene un papa, más que todo en los noticieros. Y todo esto se lo aplaudieron los noticieros del mundo, a través del mundo. Por eso él era muy querido entre los seculares, porque parecía que él estaba tratando de alcanzar o tratando de ser un poco inclusivo con todo el mundo. Entonces, eso lo miramos, creo que eso es lo que va a marcar el legado del Papa Francisco, de la perspectiva de los cristianos evangélicos. Creo que esa va a ser como lo vamos a recordar al Papa Francisco. Pero, sin embargo, ahora que se viene el nuevo Papa, nosotros como cristianos evangélicos, creo que tenemos que estar atentos, porque así como perjudicó los comentarios del Papa Francisco a todo el cristianismo, porque todos tuvimos que salir a defender nuestras posturas bíblicas o salir a aclarar lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y acerca de cómo uno llega a Dios. Pero más sin embargo, el nuevo Papa va a traer sus propias controversias, y lo interesante es que se cree que el nuevo Papa, entre todos los candidatos, hay muchos que son muy interesantes. De mi parte, yo sí tengo una postura o un querer o dentro de mí de que el próximo Papa sea alguien más conservador. Y tal vez les va a parecer raro como cristianos que nosotros
prefiramos a un papa que el otro, pero es que la realidad es que yo me pongo en la postura de un padre que se preocupa por sus hijos, y una figura tan influyente como el Papa en lo social, que mande señales que son contrarias a las que en mi casa y de acuerdo a mis convicciones bíblicas se enseñan, entonces me hace el trabajo mucho más difícil el de enseñarle a mis niños que el camino a Dios es por medio de Jesucristo, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Y entre otras cosas, tener que enseñarle a nuestros hijos defender el modelo de Dios en el matrimonio, y que no se pueden bendecir los matrimonios del mismo sexo. Todo esto, entre muchas otras cosas que el Papa Francisco hizo, nos perjudicó en el hecho de nosotros tener que salir a refutar e irnos en contra de personas que en sí no están en nuestra cancha, como digamos, no son de los nuestros, no son evangélicos, por decirlo así, pero tampoco no son musulmanes, no son ateos, que para mí es el problema que accede al cristianismo, es el ateísmo y es el islamismo. No es, para mí, no, el problema en el mundo religioso, de nuestra perspectiva, no son los católicos, no son la amenaza número uno, sino la amenaza son el secularismo y el islamismo, que está creciendo con fuerza y está abrazando a Europa. Por eso mi preferencia es que el nuevo papa que sea elegido sea de la corte o del tipo como, por ejemplo, uno de los candidatos, Robert Sarah, que este hombre me parece interesante porque Robert Sarah es de Guinea, un africano de 79 años. Está totalmente opuesto al aborto, considera demoníaca la ideología de género y criticó a la ONU de Europa, y es profundamente anti-islam. Entonces, por estas posturas de este hombre, creo que nos conviene orar porque el pontífice de la Iglesia Católica sea alguien que no nos dé más trabajo a nosotros de pelear en contra de católicos que en realidad no son el problema en sí en cuanto a religión, sino tenemos amenazas latentes y con violencia de parte del Islam y el secularismo, que se está arrastrando a todos nuestros jóvenes y se lo está llevando al infierno. Creo que tenemos que nosotros por lo menos orar, pero lo que yo les quería decir es cómo nosotros podemos orar por la Iglesia Católica como cristianos evangélicos. Y es que creo yo que tal vez yo soy ingenuo en esta parte, y esto quiero que ustedes me escuchen, soy ingenuo en esta parte, pero yo en realidad creo que la Iglesia Católica aún puede ser reformada. Escúcheme bien, los reformadores, Martín Lutero, Zwingli, Calvino y todos estos, y aún Wesley, no se querían divorciar de la institución de la Iglesia en sí organizada, sino querían reformarla, porque en realidad es que hay cosas que se le tienen que reconocer a la Iglesia Católica, y es la preservación de muchos credos cristianos como la Trinidad, entre muchas otras cosas que nosotros también nos nutrimos, los escritos de los padres apostólicos. Todas son, creo que, historias que compartimos en común, que nosotros
concordamos en un gran porcentaje. Por lo tanto, yo creo que podemos orar porque la Iglesia Católica sea reformada. Yo sé que en la escatología, y esto yo lo creía antes también, y ahora no estoy tan seguro, que apunta a la Iglesia romana como la gran ramera. Más sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta de que hay tantas interpretaciones acerca de la escatología que apostarle un mal a esta iglesia, apostarle que esta iglesia siga por ese camino, es apostar la perdición o a dejar que gane el Islam en todo el mundo. Y para mí hay cosas que son peores que lo que está pasando en la Iglesia Católica, con la idolatría, con el abuso de todo tipo, que lo que está haciendo el Islam, especialmente acribillando a cristianos. Por lo tanto, yo creo que puede haber una reforma. ¿Y por qué tengo esta fe de que la Iglesia Católica puede tener una reforma? Porque en el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica intentó reformarse de tal manera que ellos se acercaron a la Biblia, se acercaron a la protesta de Martín Lutero de decir, entre muchas otras cosas, somos salvos por fe y no solamente por las obras. Entonces, ahora las líneas están bien, ya no están bien trazadas, ya no somos herejes, ahora somos hermanos separados. Y esto a mí, aunque no es suficiente, pero nos indica de que la Iglesia Católica puede ser reformada, puede cambiar, y solo hay que quitarse varias cosas. Y con el tiempo creo que si la Iglesia ha mostrado algo, es que la Iglesia Católica es cambiante. Aunque lo han hecho para mal, pero si han cambiado para mal, pueden cambiar para bien. Esa es mi ingenua interpretación, el querer de que ellos sean más apegados a la Biblia y menos a la tradición, que no desecho la tradición, pues la tradición es importante, pero más importante la escritura. Y es que la Iglesia Católica está en un declive, como todo el cristianismo está en un declive, pero es alarmante el declive que está teniendo la Iglesia Católica en todo el mundo, con excepción en África. Pero curiosamente acaba de sacar un video el máximo apologista de la Iglesia Católica de habla inglés, Trent Horn, diciendo que la Iglesia Católica está muriendo y que por alguna razón en línea, en el internet, la Iglesia Católica muestra un surgimiento de apologistas defendiendo el catolicismo, y eso hace parecer de que la Iglesia Católica está creciendo, porque hay personajes que hacen mucho ruido en los medios sociales, y parece que son un montón, pero las estadísticas dicen que de cada 100 personas que se convierten al catolicismo, 800 personas se van del catolicismo, y muchos se hacen evangélicos, otros se vuelven ateos. Entonces las estadísticas no mienten. En Estados Unidos el catolicismo está perdiendo terreno comparado a los evangélicos que crecemos, y muchas de las personas que se convierten vienen del catolicismo. Entonces, por eso creo yo de que al ver la Iglesia Católica que está menguando y que está perdiendo convertidos a la Iglesia evangélica, tengo la noción de que ellos pueden cambiar y ser más bíblicos, que de hecho ya han experimentado con dejar entrar el movimiento carismático, que se parece bastante a los pentecostales, y es una de las áreas que ha crecido más en el catolicismo. Entonces eso a mí me da una pizca de esperanza
que la Iglesia Católica puede llegar a ser una iglesia, a lo que nosotros miramos, una iglesia bíblica, que nunca va a dejar de tener sus errores, pero lo fundamental, por lo menos, el ser salvos por la fe y no por obras, dejar las imágenes, volver al cristianismo de la iglesia primitiva, no de los cristianos de después, sino la iglesia primitiva. Creo que se puede, y creo que el cristianismo va a triunfar como está escrito en la palabra, pero creo que una vez más necesitamos al cristianismo que se una como lo hizo la Iglesia Católica cuando unió al reino cristiano para pelear contra los musulmanes en la primera cruzada, donde fue justificable. Creo que esa amenaza creo que nos va a acercar mucho más. No soy ecuménico en esa parte. No comparto de compartir con otras religiones con el hecho de compartir con religiones, sino que soy ecuménico en la parte de que la Biblia nos puede unir y podemos llegar a conclusiones bíblicas los dos, que podemos ceder terreno. Nosotros necesitamos un poquito más de tradición, pero creo que la Iglesia Católica necesita mucho más de entendimiento, más que todo bíblico, más que todo de los feligreses, porque los apologistas son muy buenos con la Biblia, más sin embargo los feligreses mucho no. Entonces, esto es lo que le quería decir. Oremos para que, yo oro para que un conservador sea elegido y no un liberal, con el deseo de que la Iglesia Católica sea una iglesia más bíblica. Así que déjanos saber qué te parece este comentario. Deja los comentarios abajo, suscríbete si quieres, dale un like y déjame saber si ustedes creen de que la Iglesia Católica puede ser reformada, y si es una buena cosa que la Iglesia se reforme para crecer. ¿Qué pueden hacer y qué puede hacer la Iglesia Católica para crecer? Eso es lo que les quería preguntar. Bendiciones.